Buenas tardes a todos. Bueno, me alegra estar nuevamente aquí con cada persona de las que participan en estas clases. Hoy vamos a continuar esta serie de los sacramentos, que vamos en retraso porque la semana pasada deberíamos haber visto el sacramento de la confirmación, pero la verdad es que creo que programé como con poco realismo porque el bautismo tenía muchas cosas para decir. Entonces, bueno, hoy comenzamos con el sacramento de la confirmación, que es el sacramento de la fortaleza cristiana. Entonces, bueno, antes de comenzar con las ideas que se recogen en el Catecismo de la Iglesia Católica sobre este sacramento, quería, pues bueno, primero retroceder a la última sesión que tuvimos, que era sobre el sacramento del bautismo, un poco para ponernos como en, o sea, ¿por qué estamos viendo estas clases, no? ¿Qué me pueden aportar? Porque al menos mi intención sería que no fueran solo unas clases como para tener más conocimientos, ¿no? Eso ojalá que lo podamos cumplir porque también es una intención, pero sobre todo es como para valorar lo que significa en la vida de las personas el bautismo, ¿no? Y tal vez muchas de las personas que me escuchan son personas que, bueno, recibieron el bautismo en su momento y también han bautizado a sus hijos, gracias a Dios, a sus nietos. Eh, pero quisiera un poco como ir más allá, ¿no? El bautismo no es una cosa que ocurrió en un momento de la vida, sino que marcó nuestra existencia de una manera, digamos, extraordinaria, por todos los motivos que hablamos en la anterior sesión, ¿no? El bautismo nos permitió poder ser hijos de Dios y por tanto que aquella enemistad entre Dios y nosotros y los hombres y uno mismo quedara limpia y comenzáramos a vivir una vida nueva, que era la vida de la gracia, poder ser hijos de Dios, ¿no? Entonces recordaba, esto vale para todos los sacramentos, una anécdota que cuenta de que había un rey, que el rey quería, decía a sus súbditos, ¿no? Por favor, explíquenme cómo es Dios, quién es Dios. Y bueno, nada, los sabios de aquel reino no supieron explicarle, todo el mundo le decía, mire, Dios es que no lo podemos explicar porque Dios nos excede absolutamente, no hay explicación posible, ¿no? Pero llegó un pastor y le dijo al rey, bueno, yo no le puedo explicar lo que es, cómo es Dios, pero sí le puedo dar como una muestra, como ejemplificar, ¿no? Entonces, este pobre pastor era un pastor muy pobre y pues tenía pues su abrigo de piel de lana de las ovejas y tal. Y el rey, por supuesto, tenía pues un manto riquísimo y de púrpura y con un bordado en oro y tantas cosas, ¿no? Y resulta que el pastor le dice, bueno, si usted quiere saber un poco cómo es Dios, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un intercambio. Usted puede darme su manto, ¿no? Real, y yo le voy a dar el mío, ¿no? Y ¿qué quería decir aquel pastor, ¿no? Que lo que ocurre cuando recibimos el bautismo, cuando recibimos la gracia, es eso, es como un intercambio. Dios, el cristianismo nos explica que Dios se hace hombre para que el hombre se pueda hacer Dios, ¿no? Es un ejemplo que tiene sus limitaciones, ¿no? Porque cuando Dios se hace hombre verdaderamente, no se reviste con la túnica del pastor sencillamente, ¿no? Sino que verdaderamente asume la naturaleza humana. Y nosotros sí recibimos una participación de la naturaleza divina. Es decir, es como que si dijéramos, Dios quiso humanizarse para que el hombre pudiera divinizarse. Y este es el tema de estas clases, ¿no? No quisiera como que nos quedáramos en un asunto como de erudición o simplemente de, bueno, erudición tampoco porque son unas clases muy sencillas, pero bueno, como de un repaso de los conceptos fundamentales de nuestra fe, sino darnos cuenta de que Dios ha querido acercarse al hombre y los medios que nos ha dejado son los sacramentos y cada uno de ellos tiene un sentido. El sacramento o sea, los sacramentos de la iniciación cristiana
son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, y han de ir muy unidos los tres, porque la confirmación es como una prolongación del bautismo, como vamos a ver ahora, y no se llega sino a la plenitud a través de la Eucaristía, ¿no? Que es como esa plenitud de la caridad que se nos da cuando comulgamos, ¿no? Pero eso ya lo veremos en la siguiente clase. Hoy nos vamos a centrar en el sacramento de la confirmación. Y decía que no quería que estas clases fueran solamente como un repaso de conocimientos, sino un caer en cuenta de qué agradecidos nos debemos sentir de que Dios haya querido hacer como este intercambio, que haya querido para nosotros una vida más alta, más divina, y que nos haya dado unos medios muy al alcance de la mano. Y con todo esto, bueno, ya con esto termino esta introducción, porque si no hablo demasiado y se me va toda la clase en explicar una idea, ¿no? Pero el asunto es que con los sacramentos comienza esta vida nueva, ¿no? Y el sacramento de la confirmación es como un resello del bautismo. En el bautismo nos hemos constituido como hijos de Dios, y en la confirmación se reafirma ese don que Dios nos dio en el bautismo, como veremos más adelante. Y pues bueno, también tener en cuenta que, bueno, quizá ya nosotros sabemos todo esto, lo hemos vivido en nuestra familia, pero también vale la pena preguntarse cómo comunico yo a los demás esta vivencia, ¿no? Me preocupa, por ejemplo, que una persona no haya bautizado a sus hijos, o me preocupa que diga, bueno, se van a bautizar cuando ellos lo pidan, cuando tengan ya uso de razón, y sean mayores y hayan podido comparar con las otras. O sea, ¿qué actitud tengo si eh, mm, sabiendo el bien que proporciona a nuestras vidas los sacramentos, me importa que no solo yo, sino el resto de las personas comprendan y deseen y busquen vivir una vida sacramental, que comprendan la importancia de los sacramentos en su vida? Bueno, entonces ya con esta introducción vamos a entrar en el sacramento de la confirmación, que hemos llamado aquí el sacramento de la fortaleza cristiana. Entonces, ¿qué sabemos del sacramento de la confirmación? ¿Quién lo inventó, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, como siempre, buscamos los orígenes en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento se habla, ¿no? Disculpen, tengo aquí una cita en el libro. Ajá. Okay. Bueno, entonces, decíamos antes, ¿no? Que es el sacramento de la iniciación cristiana, ¿verdad? Entonces eso, en el Antiguo Testamento ya se hablaba de que cuando viniera Cristo, Cristo sería el ungido, ¿no? Y que los dones del Espíritu Santo, o sea, aquel que iba a ser el Mesías, sobre él reposaría el Espíritu y los dones del Espíritu, ¿no? Eh, Sabiduría, entendimiento, fortaleza. Eso es tan importante que Jesucristo, ya Nuevo Testamento, ¿no? Cuando Cristo viene a la tierra y llega en una de sus primeras apariciones públicas, digamos, entra en una sinagoga y abre uno de los rollos, un pergamino del Antiguo Testamento, y el texto que aparece es ese texto de Isaías donde habla del Mesías, que sobre él reposaría el espíritu de sapientes, ¿no? Y habla de que pues en él se había cumplido esa profecía, ¿no? Entonces, más adelante vemos en la vida de Cristo, ¿no? Que desciende el Espíritu Santo sobre Jesús en el momento del bautismo, ¿no? Indicando como signo a Juan Bautista que ese era realmente el Mesías, el Hijo de Dios. Es decir, ese momento del bautismo en el Jordán, donde aparece el Espíritu Santo en forma de paloma, viene a cumplir también esa señal de que sobre el Mesías, sobre el ungido, sobre el enviado, reposaría el don del Espíritu Santo, ¿no? Además de eso, sabemos que el nacimiento de Jesús, o sea, la encarnación en el seno de la Virgen María, es obra del Espíritu Santo. Es decir, por el poder del Espíritu Santo,
Dios se encarna en las entrañas de la Virgen María. Es decir, que el inicio de la vida de Dios Hijo tiene que ver totalmente con esa presencia del Espíritu Santo. Y como si esto fuera poco, ¿verdad? El Espíritu Santo está presente en toda la vida y en toda la misión, en una unidad total con el Hijo, pues, y bueno, con el Padre, por supuesto, ¿no? Pero se puede decir que en todo el obrar de Cristo, no es solo el obrar de Cristo, sino Cristo y de su Espíritu, el Espíritu de Cristo y el Espíritu del Padre, ¿no? Que es el Espíritu Santo. Entonces, esa plenitud de la vida del Espíritu Santo en Cristo es la que proporciona el sacramento de la confirmación en el bautizado. Es decir, en el momento del bautismo, nos hacemos hijos de Dios. En el momento de la confirmación, la plenitud del Espíritu Santo se despliega sobre el bautizado para como confirmar esa gracia y llegar a identificarse plenamente con con el Hijo, con Jesucristo, ¿no? Entonces, en el Nuevo Testamento vemos también, si uno busca en los Hechos de los Apóstoles, como recuerdan, los Hechos de los Apóstoles narran la vida de los primeros cristianos, ¿no? Entonces, ¿cómo vivían los primeros cristianos? La confirmación. Primero, hay que darse cuenta de que en ningún momento en el Nuevo Testamento aparece la palabra confirmación, ni tampoco aparece el sacramento de la confirmación tal y como nosotros lo conocemos, ¿no? Entonces, ¿de dónde surgió el sacramento de la confirmación? Bueno, entonces resulta que ya desde el tiempo de los apóstoles, ¿no? Se veía que había un bautismo, que era el bautismo de agua, ¿no? Que era el bautismo propiamente dicho, y que también había otro momento donde los apóstoles imponían las manos para que descendiera el Espíritu Santo sobre aquellas personas. Estas dos realidades no siempre estaban unidas, ¿no? Sino que a veces el bautismo y ese descenso del Espíritu Santo están unidos y en otras veces están separados, ¿no? Entonces, bueno, la primera aparición del descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles la tenemos en el momento de Pentecostés, cuando ya después de la muerte de Cristo, pues resulta que él les dice a los apóstoles, esperen la llegada del Espíritu Santo, ¿no? Que es el día de Pentecostés, que ellos estaban encerrados en el cenáculo, muertos de miedo, y desciende el Espíritu en forma de lenguas de fuego, y los apóstoles quedan repletos del Espíritu Santo, se fortalecen en la fe y salen a la calle a predicar la doctrina de Cristo sin miedo, ¿no? Bueno, pues este descenso sobre el Espíritu Santo es un descenso sobre la iglesia, que eran, bueno, en ese momento estaban los apóstoles reunidos con la Virgen, ¿no? Y desciende el Espíritu Santo sobre la iglesia, que era el conjunto de los que creían, ¿no? En este caso concreto estamos hablando de los apóstoles, ¿no? Entonces, los apóstoles, ¿no? Entonces comenzaron a predicar después de aquel momento, sin miedo, y a los primeros, a la gente que se iba bautizando, de una vez le imponían las manos, ¿no? Y les daban el don del Espíritu Santo que estaba como destinado a completar la gracia del bautismo, ¿no? Bien, entonces imponían las manos, ¿verdad? Y eso ha sido una tradición católica desde los comienzos, ¿no? El descenso del Espíritu Santo va unido al gesto de imponer las manos sobre la persona. ¿Bien? Entonces, junto con la imposición de las manos, muy pronto, en la época apostólica, se unió el gesto de ungir. La palabra ungir uno casi nunca la usa, porque ungir es como untar con un aceite el cuerpo de la persona, ¿no? Y en la tradición antigua, los reyes, como el rito de su toma de posesión del reinado,
se les ungía con un aceite, ¿no? Y pues este mismo gesto de ungir es tomado, ¿no?, en la iglesia primitiva y es unido a la imposición de las manos y la unción, ¿no? Porque la imposición de las manos venía a significar el descenso del Espíritu Santo y la unción es como el Mesías era el ungido de Dios como rey, ¿no? Pues ese ungir al bautizado implicaba como una mayor identificación con ese Cristo, ¿no? Bueno, entonces, aquí colocamos dos tradiciones. ¿Por qué? Porque sabemos que la Iglesia fue desarrollando sus ritos, ¿no?, su liturgia, de manera distinta en el Oriente cristiano y en el Occidente cristiano, ¿no? Es decir, en el Oriente cristiano, pues hay como ciertas, siendo todo católico, ¿no? Pero hay ciertas diferencias en el modo de celebrar los sacramentos. Y no hay ninguna dificultad, sino que son simplemente dos modos distintos en que se desarrollaron las tradiciones litúrgicas, ¿no? Entonces, en la Iglesia de Oriente, normalmente la confirmación viene seguida directamente del bautismo. Es como prácticamente un solo sacramento. Después del bautismo se confirmaba y también se participaba de la comunión, o sea, eran los tres sacramentos de la iniciación cristiana, se recibían en la infancia, ¿no? Y la tradición litúrgica en Oriente mantiene este modo de dar los sacramentos, ¿no? Después, ¿qué ocurre, no? En esa primera época de los comienzos de la iglesia, se bautizaba a muchos niños, ¿no? ¿Y qué ocurría? Que como el bautismo lo podían proporcionar los sacerdotes, mientras que la confirmación era propia del obispo. Entonces, como no había tantos obispos, si había más sacerdotes, entonces el tema era que el bautismo lo daban, lo conferían los sacerdotes y el obispo al final imponía las manos y ungía, pero era como el ministro de una parte era uno y el ministro de la otra era otro. Con el paso del tiempo, como el obispo no siempre estaba presente, se fue separando el rito del bautismo del rito de la confirmación. Y fue así como en Occidente surge entonces la confirmación como un sacramento que se recibe tiempo después del bautismo. Normalmente lo que se hacía era que cuando el obispo iba a un lugar, entonces en ese momento se recibía la confirmación a todos los que no la hubieran recibido y serían ya personas pues con más edad. Bien, entonces... Muy bien, entonces vemos los signos y el rito de la confirmación. Cuando hablamos de signos, ¿verdad? Recordamos que en las clases pasadas hablábamos que los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia. Entonces, un signo es una realidad que remite a otra. Es decir, al igual que cuando uno ve un cartel en la carretera que dice flecha hacia la derecha, o sea, es una curva hacia la derecha, ese signo hace referencia a una realidad que es que un poquito más adelante hay una curva hacia la derecha, ¿no? Entonces, los sacramentos, decíamos, son signos, son sensibles, porque los seres humanos necesitamos cosas sensibles para poder captar, porque como la gracia no es sensible, no se puede tocar, no se puede ver, pues necesitamos algo a través de lo cual yo me di cuenta que algo está pasando, ¿no? Porque entonces signo sensible, pero no solo sensible, sino que es signo sensible y eficaz. Es decir, a raíz del signo, que ahorita vamos a ver cuál es el signo en la confirmación, ¿no? Se genera una realidad que es que la gracia y el Espíritu Santo, en el caso de la confirmación, desciende sobre la persona que está recibiendo el sacramento. Es decir, de ordinario, los signos no realizan, es decir, el cartel de cruce a la derecha
no construye la curva hacia la derecha, pero en cambio los sacramentos son signos sensibles y eficaces. Es decir, cuando se realiza el signo, se genera aquello que está significando, ¿no? Entonces, ¿cuál es el signo del sacramento de la confirmación? Por una parte está la unción, ¿no? Y unas palabras junto con la unción. O sea, ¿qué hace la unción? Y las palabras del obispo en el momento generan un efecto en nuestra alma que es un sello espiritual o carácter. Es decir, ¿qué ocurre en la confirmación? Cuando la persona recibe la unción, se escuchan las palabras del obispo en las que dice, ahorita más adelante vamos a ver cuál es esa fórmula, pero te doy el don del Espíritu Santo, algo así, es una cosa muy breve, ¿no? Eso hace que en el bautizado se genera un sello espiritual indeleble. Es decir, que en el alma del bautizado hay como una marca que dice, tú eres mío, tú eres de Dios, ¿no? Que no es a ver, es como que si dijéramos, bueno, voy a poner un ejemplo horrible, ¿no? Pero suponte el ganado se le sella porque es de aquella hacienda concreta, para que se sepa que es posesión del dueño de la finca, ¿no? Pues de la misma manera, aunque Dios no nos posee de una manera autoritaria, todo lo contrario, ¿no? Pero Dios nos mira con afecto especial y nos hace suyos, y queda en nuestra alma un sello espiritual que es el carácter. Cómo la confirmación genera este sello espiritual solo puede recibirse una vez en la vida. O sea, hay sacramentos que se pueden recibir varias veces, por ejemplo, la confesión, la comunión, mientras que el bautismo y la confirmación y también el orden sacerdotal generan un sello en el alma que no, bueno, implica que no hace falta, o sea, que es un sacramento que se recibe por una vez en la vida, ¿no? Bueno, entonces, la unción. ¿Qué era la unción en la antigüedad? En algún momento ya lo hemos hablado, ¿no? En el simbolismo bíblico antiguo tiene mucha significación, porque, por ejemplo, el aceite era el signo de la abundancia y de la alegría. También se usaba para purificarse antes y después del baño de las personas, ¿no? De bañarse. También da agilidad a los atletas, a los luchadores, y es signo de curación, pues suaviza las heridas y las contusiones, los golpes, ¿no? La persona ungida irradia belleza, santidad y fuerza, ¿no? Entonces, la unción significa o simboliza todas estas realidades, ¿no? Entonces, cuando a la persona o sea, hay varios sacramentos que tienen unción. En el sacramento del bautismo, cuando se unge al niño o al catecúmeno, ¿verdad? Significa purificación y fortaleza. Cuando es en la unción de enfermos y se utiliza ese aceite en la unción de enfermos, significa curación y consuelo. Y cuando se usa esa unción al final del bautismo y en la confirmación y en la ordenación sacerdotal, lo que significa es consagración. Es decir, cuando algo se consagra, es como que se separara del uso público para dedicarlo solo a otro uso más noble, más alto. En este caso, formar parte de la familia de Dios, ¿no? Bien, entonces los cristianos no han sido ungidos en el bautismo, luego nuevamente en la confirmación, y al final de nuestra vida se nos ungirá también, si Dios quiere, con la unción de enfermos, que nos prepara para la entrada en el cielo y nos fortalece. Bien, de esa manera la unción nos va configurando, ¿no? En nuestra alma, como hemos sido en el bautismo, recibimos o sea, la filiación divina, ahora somos hijos de Dios, los bautizados, pues esa unción es como que va siendo más profunda, más verdadera, más fuerte,
esa identificación con Cristo. ¿Sí? Y también ese aceite es un aceite aromático, ¿no? Y lo que significa eso también es que la persona bautizada y la persona confirmada que está en gracia de Dios emite el buen olor de Cristo. Es decir, quien está a su lado puede, o sea, no sé si usted, uno no se imagina mucho eso de un aceite que huela bien, ¿no? Pero, por ejemplo, sabemos que hay distintos tipos de perfume. Hay perfumes que son de modo de aceite, que perduran mucho en el tiempo y generan un olor, bueno, un perfume, un olor riquísimo, ¿no? Ese es el sentido. Bueno, entonces, cuando se recibe la unción y se escuchan las palabras del obispo, se genera en el bautizado un sello, ¿no? Pues es como, sí, como que Dios se hace dueño de nuestra vida, ¿no? Somos suyos, de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, bien, seguimos un poquito más adelante y vemos aquí, ¿no? La celebración de la confirmación, ¿no? Entonces, ¿cómo es la confirmación? Entonces, hay un primer momento que es como antes de la ceremonia de la consagración, que es la consagración del Santo Crisma. Entonces, el crisma es lo mismo que el aceite, ese aceite con el que luego serán ungidos los que se van a confirmar, ¿no? ¿Cuándo se consagra el crisma? ¿No? Pues el día Jueves Santo siempre hay una misa especialísima donde acuden todos los sacerdotes de una diócesis junto con su obispo, en el cual se consagra el Santo Crisma y es guardado para ser luego repartido por las distintas iglesias y poderse usar pues bueno, en todas estas ceremonias de bautismos, confirmaciones, etc. ¿No? Pero bueno, es el obispo el que consagra el Santo Crisma el Jueves Santo en la mañana, ¿no? Que es la única, o sea, en el Jueves Santo lo que hay son los oficios y son en la tarde, ¿no? No hay en la mañana. La única misa, digamos, que se celebra en la mañana es la de la misa crismal, porque allí se reúne el obispo con sus sacerdotes para, bueno, se celebra esa misa y se consagra este crisma. Bien, entonces, bien. Luego decimos cómo es el rito del sacramento, ¿no? Entonces, como en la antigüedad, vamos a ver, es distinto en el rito latino, que es el rito occidental, es distinto que el rito oriental. Entonces, en el rito oriental, el niño que acaba de ser bautizado, al final del bautismo hay una unción, ¿no? Y después es cuando el obispo vuelve a hacer una segunda unción y se recibe entonces la confirmación y se le da un trocito de forma pequeñito al niño. Bueno, entonces, eso es el rito oriental. ¿Qué ocurre en el rito occidental? ¿No? Que está separada la ceremonia de la confirmación de la ceremonia del bautismo. Entonces, en el bautismo termina con esa unción, pero en la confirmación se comienza con la renovación de las promesas del bautismo y la profesión de fe. Como recuerdan, en la clase pasada veíamos que había un momento del bautismo donde se renovaban, no, perdón, donde se hacían las promesas, era como, ahorita no me sale el nombre, pero bueno, son como, se reniega del pecado, se rechaza el pecado, a Satanás y no sé qué, y crees y se hace una profesión de fe. Entonces, eso es en el bautismo, ¿no? Pero entonces, ahora viene la confirmación. ¿Qué ocurre con la confirmación? Que como en el rito de Occidente se da por separado, entonces se repite esa ceremonia de la renovación de las promesas del bautismo y la profesión de fe para significar la unión entre estos dos sacramentos, que es uno como continuación del otro, ¿no?
También dentro de esta confirmación vemos la imposición de las manos, ¿verdad? Bien. Ok, entonces, ¿cómo ocurre, no? En el rito romano, ¿no? Occidental, el obispo extiende las manos sobre los confirmandos, ¿no? Y este es un gesto que desde la época de los apóstoles es el signo del don del Espíritu Santo. Y entonces es como que ya el obispo está invocando al Espíritu Santo con tan solo extender las manos sobre los confirmandos. Eso es, y, okay. Y luego viene lo que es la parte esencial, ¿no? O sea, donde se realiza ya propiamente el sacramento de la confirmación. Entonces, el obispo unge con el aceite en la frente del que se va a confirmar, ¿verdad? Diciéndole, Accipe cinaculum doni Spiritus Sancti. Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Entonces, en ese momento, ¿no? Y lo unge con ese crisma que se había consagrado el Jueves Santo, ¿verdad? Y en el rito oriental son muchas unciones que se hace, por ejemplo, en la frente, todos los sentidos, los ojos, la nariz, los oídos, en los labios, en el pecho, en la espalda, en las manos, los pies. O sea, es un giro totalmente, ¿no? Que en el rito oriental, no así en el rito latino. Bien. Entonces, en el rito latino es solamente en la frente, según que está confirmando en la frente. Y termina esa parte esencial de la confirmación con el beso de la paz, ¿no? Entonces el rito del sacramento concluye con el beso de la paz, y que eso significa la unión con la iglesia, es decir, el obispo, que es el representante de los apóstoles, al darse dar el beso de la paz al confirmando, es como un vínculo de unión con la iglesia, del cristiano con la iglesia, ¿no? Formas parte de esta familia, de la familia de la iglesia. Bueno, entonces, vamos a continuar con los efectos de la confirmación. Y claro, los efectos son espectaculares, ¿no? Entonces, vamos a ver, cuando siempre se habla de que la confirmación es el sacramento como de la fortaleza del cristiano, ¿no? Que después de la confirmación somos soldados de Cristo, ¿no? Y al mismo tiempo, pues nos hacemos testigos de la fe, etcétera, ¿no? Es muy bueno pensar en esto. Vamos a ver, no del librito, ¿no? Sino ni de lo que yo aprendí en el catecismo cuando era chiquito, sino comprender que la vida cristiana no es una vida solamente de, bueno, digamos, de relación con Dios, de paz en el alma, de una vida correcta y generosa de entrega a los demás, ¿no? Sino que nuestra vida, especialmente esto se refuerza en la confirmación, o sea, somos testigos de Cristo, somos apóstoles de Cristo, ¿no? O sea, los apóstoles difundían el mensaje de Cristo y eran sus testigos hasta el extremo de dar la vida por Cristo, de darla efectivamente, no de un modo simbólico, ¿no? Entonces, repasar este tema de la confirmación podría ser una ayuda también para uno reflexionar un poquito sobre el modo en que vivimos nuestra fe, ¿no? Me viene ahorita a la memoria seguramente sabrán, ¿no? Que, o sea, en los comienzos del cristianismo hubo muchísimas persecuciones y los cristianos, muchos cristianos fueron mártires. Tan es así que se decía, la sangre de los mártires es semilla de cristianos, porque mientras, o sea, más los mataban, pues más cristianos había, porque había como un testimonio y una gracia especial que los cristianos conseguían dando su vida por Cristo, ¿no? Y al verlos cómo morían perdonando a quienes los
sacrificaban, etcétera, pues bueno, esto generaba pues muchísimas conversiones, porque es un amor que está por encima de todo, pues, ¿no? Bueno, claro, en estos momentos no estamos ninguna de nosotras, bueno, de nosotros dispuestos a este tipo de martirio, ¿no? Pero vivir la vida de Cristo a veces implica, pues, tener que ir un poquito contracorriente, ¿no? Contra las costumbres que están a nuestro alrededor, contra todo aquello que puede ser contrario al amor de Cristo, ¿no? Bueno, eso tendríamos como que glosarlo un poco más, pero lo que quiero decir es que el sacramento de la confirmación, eh, el primer efecto que da es una unión más profunda con Cristo, ¿no? O sea, lo primero, ¿no? Se da la plenitud del Espíritu Santo, ¿no? Como de la misma manera que fue dada el Espíritu Santo a los apóstoles en Pentecostés, así la persona confirmada recibe la plenitud del Espíritu Santo, ¿no? Si aquellos apóstoles estaban aterrorizados, metidos dentro de un lugar y salieron llenos de fuerza a predicar a Cristo, pues ese mismo efecto, o sea, ese mismo Espíritu Santo que descendió sobre ellos es el que desciende sobre nosotros, ¿no? Bueno, entonces, unión firme con Cristo, ¿no? Entonces, la confirmación nos introduce más profundamente en la filiación divina. Es decir, que si ya desde antes éramos hijos de Dios, gracias a la confirmación tenemos como una convicción, digamos, vital, no solamente intelectual, ¿no? De que eh, soy una persona amada por Dios, su predilecta, eh, o sea, Dios no me deja sola o solo, puedo contar con su ayuda. O sea, hay una unión firme con Cristo y desde ese momento podemos considerar de una manera más firme que esa realidad de que Dios es mi Padre y no un padre vengativo, no un padre, digamos, que pide cuentas, que exige que entremos por el carril de los mandamientos, no, es un padre amoroso, un padre que no nos quita los ojos de encima. Entonces, en estos días, bueno, perdón, porque esto es un cuento colateral, ¿no? Pero me enviaron era una foto de un Instagram, ¿no? Pero que circulaba por WhatsApp. Y era un testimonio que dio, eh, ¿cómo se llama? Sumito Esteves. Lo digo así en voz alta porque imagínense, si él lo publicó en su Instagram, pues por supuesto, ¿no? Y era el día de la Virgen del Valle. Entonces, ahorita, en este último 8 de septiembre, ¿no? Entonces él allí iba diciendo, ¿no? Que con toda su conversión. Y decía, les recomiendo que lo busquen, ¿no? En el Instagram de Sumito, Sumito Esteves, la 8 de septiembre, ¿no? Buscar por ahí, entonces cuenta, ¿no? Que él no es creyente, no era creyente, y que, bueno, en una oportunidad, estando en Margarita, pues se dirigió a la iglesia de la Virgen del Valle el 8 de septiembre, pero sobre todo como por ver algo bonito, los cantos, las personas, pero no como con una actitud de fe. Y entrando allí, se acercó y sencillamente él sintió como la mirada de la Virgen. Y desde ese momento él se dio cuenta de que él no estaba solo, de que, o sea, que a él la vida le cambió de una manera muy especial, la verdad, que eso es como un regalo de Dios muy particular, pero es a esto a lo que yo quiero hacer como referencia, ¿no? O sea, la persona que tiene la convicción de que es hija de Dios, porque lo es, no es un invento, no es una cosa mental, va por la vida de un modo distinto. No hay soledad, ¿no? O si la hay, se busca en Dios esa compañía porque se sabe que es nuestro Padre, etcétera, ¿no? Entonces, unión firme con Cristo que me hace saborear mejor la filiación divina. ¿Bien? Luego, aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son esos dones, no? Si uno pudiera leer un poquito cuáles son los dones del Espíritu Santo y uno no se hubiera no se hubiera confirmado, pues uno saldría corriendo a
confirmarse, porque la vida, o sea, cambia cuando se reciben los dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son? Sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. O sea, la persona que recibe los dones del Espíritu Santo recibe un auxilio extraordinario para vivir su vida humana y su vida cristiana con una mayor facilidad, ¿no? Y con una, sí, con una ayuda especial del Espíritu Santo, ¿no? Otro efecto de la confirmación es que se hace más perfecto el vínculo con la iglesia. Es decir, cada persona que forma parte de la iglesia puede, digamos, saborear ese formar parte de la iglesia, o puede sencillamente saber que él está bautizado y está él allí como autónomo, independiente, Dios y él y Dios. Pero hay una realidad extraordinaria que es la realidad de formar parte de la iglesia. O sea, la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Estamos todos los cristianos unidos en una, digamos, como una, bueno, no sabría explicar cómo es, pero, o sea, las buenas obras de los demás cristianos, como forman parte de mi mismo cuerpo, me fortalecen a mí, y las malas obras, o sea, es como formar parte del conjunto. Yo no sé, imagínense los vasos, cuando uno en bachillerato veía química, ¿no? Los vasos comunicantes. Bueno, así es la vida de la iglesia. Es decir, es como que si cada uno de nosotros fuera uno de los tubitos, no sé si recuerdan los vasos comunicantes, están todos unidos por abajo. Entonces, si yo le echo agua a uno de los tubitos, pues simultáneamente va aumentando el agua en todos los demás, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre con la comunión de los santos. Y existe una íntima unión entre la iglesia militante, que son los que estamos todavía aquí en la tierra, la iglesia que está en el purgatorio, que son los que van a ir al cielo, pero todavía tienen que purificarse, y la iglesia triunfante, que son todos aquellos que ya están en el cielo. Somos una sola cosa. Y los que están en el cielo interceden por los que estamos en la tierra, y los que estamos en la tierra rezamos también a los que están en el cielo, y no solo a ellos, sino rezamos por los que todavía no han podido entrar, ¿no? Ofrecemos sufragios por las almas de los fieles difuntos. Entonces, formar parte de la iglesia es formar parte de una familia muy amplia, ¿no? Y entonces, el sacramento de la confirmación nos fortalece en esa pertenencia a la iglesia. ¿Okay? Luego, otorga la fuerza para defender y difundir la fe como testigos de Cristo. Y pues resulta maravilloso porque a veces dialogar con los demás que piensan de una manera muy distinta sobre temas que sabemos que son delicados, ¿no? Y no imponer nuestro modo de pensar, sino ir llegando con aquella otra persona a que aquella comprenda que quizá aquella actitud es la que realmente le va a ayudar y no esta otra, etcétera, ¿no? A veces uno se retrae de poder dar luz a los demás, la luz que hemos recibido de nuestra fe, pues por no quedar mal, por uno, bueno, yo qué tengo que hacer con esa persona, que cada quien que viva su vida, para eso es libre, ella es mayor de edad o él es mayor de edad, que haga lo que quiera. Y resulta que nosotros tenemos un tesoro que no se trata de imponer a nadie, pero sí se trata de comunicar, porque al igual que cuando a nosotros nos hablan de las cosas de Dios, se nos genera, o sea, las recibimos como verdades, o sea, esto era realmente lo que yo estaba necesitando oír, ¿no? Son verdades que dan sentido a la propia vida, que marcan el rumbo, que generan seguridad en las personas. Y todo el conjunto de la fe cristiana, eh, comunicarla a los demás, es servirles, porque servir a alguien es darle aquel bien que está necesitando. O sea, si una persona tiene sed y yo le doy un vaso de agua porque me doy cuenta, le estoy satisfaciendo una necesidad que tiene y me lo agradece infinitamente.
Pues eso, en el caso de la fe, es lo que hacemos cuando nosotros comunicamos a los demás lo que creemos, ¿no? Entonces, el sacramento de la confirmación viene a ser aquel sacramento que nos da la fuerza para vencer aquella pequeña resistencia interior, para comunicar las verdades que son para el bien de los demás, ¿no? Claro, también obviamente nos tenemos que preparar para saber dar los argumentos adecuados y, y bueno, sin, por supuesto, sin imponer nada a nadie, porque lo que no se asume libremente, pues no se ama, no se quiere, o sea, todo esto es un diálogo para ir caminando juntos en el camino de la verdad, aprendiendo mutuamente unos de otros, ¿no? Uno aprende de los demás y los demás aprenden con uno también. Bueno, entonces, digamos, ya vamos adelantando porque me quedo pegada. La confirmación otorga la fuerza para defender y difundir. Fíjense que es casi igual, pero defender, las vocales son las que cambian. Difundir, ¿no? Pero va muy unido, ¿no? Y defender y difundir la fe como testigos de Cristo. Bien. Entonces, la confirmación, como hablábamos antes, deja un sello en la persona, que es lo que se llama en el lenguaje teológico el carácter, ¿no? Y se dice, ¿no? La confirmación imprime carácter, ¿no? Que eso es ese sello, esa marca que es indeleble, que no se puede borrar y que queda en el alma del cristiano, aunque aquel cristiano, supongamos, reniegue de su fe, se haga de cualquier otra religión, o sea, esa persona quedó marcada. Bien, bueno, entonces este sello indeleble, ¿no? Y es como ese sello, pues nada, otorga todas estas fuerzas que veníamos hablando en este punto, ¿no? Los efectos de la confirmación. Y por tanto, el confirmado, al recibir este carácter, este sello, recibe el poder de confesar la fe de Cristo públicamente, ¿no? Y como en virtud de un cargo. Es decir, como que si nos, en el momento de la confirmación, nos dieran una misión de divulgar la fe. Bien, bueno, continuamos. ¿Quién puede recibir la confirmación? ¿No? ¿Quién puede recibir este sacramento? Bueno, todo aquel que haya sido bautizado y no haya sido confirmado. O sea, el requisito principal es haber recibido el bautismo, ¿no? Y lógicamente no haber recibido la confirmación, ¿no? Entonces, ¿cuándo hay que recibirlo? Entonces, aquí ha habido a lo largo de la historia de la Iglesia como distintas interpretaciones de cuándo es el mejor momento para recibir la confirmación. Como vemos en el rito oriental, es cuanto antes, como sacramento de la iniciación cristiana, ¿no? Es decir, que es junto al bautismo, confirmación y Eucaristía. En la tradición latina, que fue occidental, es lo mismo que se fue desarrollando a lo largo de los siglos, se separó, por esos motivos que vimos antes, se separó el bautismo de la confirmación. Pasado el tiempo, ¿no? Ya en el siglo XX, cuando el Papa Pío X estimuló a toda la iglesia a que los niños pudieran recibir la comunión, pues cuando tuvieran uso de razón, ¿no? A los 7 años, o cuando tuvieran el uso de razón, ahorita quizás antes todavía. Pues entonces, en ese momento hubo como una confusión en relación a esto, porque siempre había sido bautismo, segundo, confirmación, tercero, comunión, porque la comunión era un poco más adelante. Entonces, con esto se modificó un poquito, ¿no? Porque, fíjense, hoy por hoy en nuestro país, en Venezuela, y creo que en la mayor parte de la iglesia, se recibe el bautismo de bebé, de ordinario, se recibe luego la primera comunión, primero, ¿no? Y luego la confirmación, cuando ya la persona este,
tiene como pues, la edad de la adolescencia, porque también se comprende la confirmación como como la mayoría de edad del cristiano, ¿no? Ya pasas de la infancia a la madurez, ahora eres testigo de Cristo, soldado de Cristo, etcétera, ¿no? Entonces, en esto, o sea, lo que hay que tener claro es lo siguiente, ¿no? Estos tres sacramentos, históricamente, nacen bautismo como confirmación, como reafirmar el bautismo, y comunión como plenitud de la gracia. Sin embargo, en la actualidad se recibe primero la primera comunión y se recibe la confirmación cuando se alcanza, pues bueno, de ordinario es en la adolescencia, y casi siempre también antes de recibir otros sacramentos, por ejemplo, el matrimonio, muchas veces se pide que la persona esté confirmada para facilitarlo, ¿no? Pero no es que sea un requisito necesario por validez del matrimonio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, confirmarse en esa edad en que corresponde, según en cada diócesis o en cada país, la conferencia episcopal define cuál es el momento, y prepararse muy bien para recibir la confirmación con pleno conocimiento y con pleno deseo de hacer vida aquello que estamos recibiendo, ¿no? Okay. De todas maneras, si llegara el momento de la muerte y uno no ha sido confirmado, siempre es bueno recibirla, si diera tiempo. Si imagínense si ya el momento, no sé, me estoy muriendo y no da tiempo de eso, pues bueno, no se recibe, pero siempre es buena la confirmación, aunque ya estemos viejitos, pues, ¿no? Hace falta, es un sacramento y es un gran bien para nuestra alma. Entonces, se requiere una preparación para la confirmación, por supuesto, ¿no? Entonces, en cada parroquia se define cómo es esa preparación. Se desea, claro, como el bautismo, son los padres los que de alguna manera han decidido por el niño, ¿no? Y han puesto su fe como garante de la fe que le van a dar a los niños durante, digamos, su infancia, y hasta que tengan el uso de razón, y hasta que lleguen a la confirmación. Ya el momento de la confirmación es el momento de la fe personal, del yo creo pronunciado en primera persona. Por eso es bueno que la persona de verdad se prepare bien y haga, no como un formalismo, no, a veces ocurre que, bueno, no sé, estoy en cuarto año de bachillerato y corresponde la confirmación a todos los que están allí, bueno, vamos a confirmar, ¿no? No, es una cosa que implica, bueno, libertad, implica asumir un compromiso ante Dios, etcétera. Entonces, realmente requiere una preparación para hacerlo con plena libertad y con pleno conocimiento de lo que estamos haciendo, ¿no? Luego, otra requisito, digamos, es el estado de gracia. Es decir, este sacramento hay que recibirlo habiéndose confesado antes, o sea, sabiendo que uno no está en pecado mortal, ¿no? Y ojalá tampoco, pues bueno, limpiando el alma también del pecado venial, pero bueno, sobre todo del pecado mortal, hay que estar en gracia de Dios, ¿no? Entonces, pues, por tanto, se requiere pues esa, digamos, una confesión previa a la confirmación. Y en relación con el padrino o la madrina, digamos, este sacramento también requiere un padrino o una madrina, que la Iglesia aconseja que sea el mismo padrino o madrina del bautismo, como para dar una continuidad entre los dos sacramentos. A veces no es posible porque la persona ha fallecido, o porque está en otro país, o por otros motivos. Por ejemplo, que no, una persona que en un momento tenía una vida correcta y ahorita, pues bueno, no sería un buen padrino, digamos, pues bueno, no importa, es otro el padrino, pero tener esto en cuenta es interesante, que podría ser bueno que fuera el mismo padrino de confirmación, del bautismo, perdón. Ok, entonces, ¿quién puede administrarla? Bueno, depende si estamos en el rito oriental o en el rito latino. Bien, entonces, como ya estamos muy tarde, solamente vamos a ver el rito latino, que el ministro es el obispo.
Sin embargo, el obispo puede delegar en un sacerdote para que administre la confirmación, o sea, pero requiere un permiso expreso del obispo. Bueno, y esto que ponía aquí de peligro de muerte era lo que les estaba comentando antes, ¿no? Que en peligro, o sea, siempre es bueno recibir la confirmación, y si estamos en peligro de muerte y existe la posibilidad de recibirla, pues nos puede ayudar mucho también. Entonces, ya para terminar, voy a leer un texto de los Hechos de los Apóstoles, escrito por San Lucas, donde narra pues esta realidad de la confirmación en la primitiva comunidad cristiana. Y dice lo siguiente, ¿no? Al enterarse, los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos. Únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces, en esta cita se ve clarito este sacramento, ¿no? Cómo se vivió desde la primera comunidad cristiana. Entonces, bueno, ¿de dónde sacamos estas ideas? Yo les recomiendo, en primer lugar, el Catecismo de la Iglesia Católica, del número 1285, comienza el sacramento de la confirmación. También, si buscan en internet, diócesis de Chosica, colección litúrgica, aparecen varios manuales litúrgicos que me parecieron súper interesantes, porque describen cómo son las ceremonias, que a veces cuando uno va a recibir el sacramento, a uno le gustaría como leer un poco más qué significa, cuáles son los pasos, y eso no aparece en el catecismo, ¿no? Sin embargo, sí aparece allí y explicado de una manera muy bonita, ¿no? Entonces, hay también en ese sitio de la diócesis de Chosica un glosario, es decir, un vocabulario en donde se explican términos relacionados con los sacramentos. Entonces, por ejemplo, son todos términos relacionados con el bautismo, pero hay uno igual del sacramento de la confirmación, ¿no? Igual de los demás sacramentos. Entonces, por ejemplo, inmersión, manera de bautismo en que se sumerge plenamente en el agua al que es bautizado, ¿no? Entonces, son términos que como habitualmente no utilizamos, si uno quiere saber como con mayor precisión, pues se pueden encontrar allí muy bien explicados, ¿no? ¿Qué es la circuncisión, ¿no? La unción, los santos óleos? ¿Qué es un signo? Signación, símbolo, rito, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, nada, pues ya con esto terminamos. Si tienen preguntas, me pueden escribir al email. Y pues bueno, saber que como siempre, estas clases están en ese canal de YouTube y que pues bueno, si piensan que puede ayudar a otras personas a valorar más los sacramentos, a hacer el propósito de que nadie que yo conozca se quede sin esta ayuda de la gracia, ¿no? Claro, por supuesto, libremente, pero intentar explicar de tal manera que animemos a las personas a gozar de este regalo de Dios que son los sacramentos. Muy bien. Bueno, pues entonces, con esto damos por terminada la sesión.